Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente en el libro de San Juan. Y vamos a ver el capítulo 7. El libro de San Juan, el capítulo 7, dice de la siguiente manera, el capítulo 6. Vamos a enfocarnos en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice de esta manera. Después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, que estaba en Tiberia. ¿Por qué dice Jesús después de estas cosas? Porque en el capítulo 4 y en el capítulo 5 Jesús se dedicó a hacer milagros y señales. ¿Sí? Y dice en el versículo 2, y le seguía una gran multitud, porque veían sus señales o milagros que hacía en los enfermos. Versículo 3, y subió Jesús a un monte y se sentó ahí junto a sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego dice enseguida, cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿pero qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como 5,000 varones. Y eso sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Como 5,000 varones, dice aquí. Versículo 11. Y Jesús tomando los panes, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Versículo 12. Y cuando hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas y pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y ojo con el versículo 14, porque esto está interesante. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y dice el versículo 15, y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por la fuerza y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense lo que estaba pasando ahí. En el versículo 14 tenemos que cuando los hombres, lo primero que se estaban impactando era que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales y prodigios. Y ellos se quedaban impactados porque no había ni un hombre que estuviera haciendo eso. Y entonces cuando Jesús camina hacia el monte, hay una multitud que lo va siguiendo. Y esa multitud estaba a tiempo siguiéndole a él. Y Jesús sabía que tenían hambre. Y entonces les dice a Felipe, vimos la historia, y manda a Felipe a ver qué iba a hacer. Y entonces hay un niño con 5 panes y 2 peces. La multitud estaba impactada ya por las señales, pero cuando empieza a ver que hay un milagro, que los panes se multiplicaron y los peces, se acordaron de algo. ¿De qué se acordaron? Ellos tenían a Moisés como el mayor profeta de todos en aquel tiempo. Para ellos era el profeta enviado de Dios, no había otro más grande que él. Y se acordaron de lo que había dicho el profeta Moisés. Vamos a Deuteronomio, no perdamos Juan. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Vamos a Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15.
Dice el profeta Moisés, dice el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Moisés dijo, profeta en medio de ti se levantará. ¿Sí? Dice, Jehová levantará profeta en medio de ti. Es lo que está diciendo. Y a él van a oír. Y entonces se acordaron porque a través de la historia ni sus padres ni sus antepasados, nadie había visto en la historia que recordaran ellos que un hombre pudiera haber hecho un milagro de la multiplicación de ¿qué? De los panes y de los peces. Así es que cuando ellos ven que Jesús hace esa multiplicación, dijeron, este es el profeta que había de venir. ¿Y por qué se acordaron? Porque se acordaron, pensaron que iba a ser una similitud de lo que había hecho Moisés. ¿Moisés qué hizo? Moisés, Dios lo manda, lo llama y lo manda a que saque ¿de qué? A Israel, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Así es que el pueblo, cuando estaba Jesús, la nación judía, estaba subordinada a Roma. Ellos sabían que tenían que estar sujetos a Roma, le pagaban impuestos a Roma y ellos recordaban que eran subordinados, no tenían una nación independiente porque se acordaban que habían pecado contra la ley de Jehová. Y sabían que por haber pecado les acarrió una maldición y fueron llevados como vasallos, como esclavos a naciones paganas. Y cada nación que conquistaba a otra nación adjudicaba a todos los que vivían ahí. Primero fueron Asiria, luego los babilonios, luego Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma. Y ellos se acordaron y dijeron, entonces este es el profeta. Y entonces dijeron, vamos a hacerlo rey para que nos saque y nos saque como el éxodo cuando lo hizo Moisés. Se acordaron y le dijeron, él es un profeta. Y en eso estaban ellos contentos, felices, pero el Señor Jesús, que conoce el corazón de las personas, el Señor Jesús que venía a establecer no un reino terrenal, sino que venía a conquistar los corazones, quería establecer un reino de gracia para poder conquistar los corazones que se estaban hundiendo cada vez más en el pecado y en las vanidades de este mundo. Y el Señor Jesús tuvo que retirarse. Tuvo que irse al otro lado de la orilla del mar. Y entonces fíjense lo que pasa. Versículo 25, vamos a leerlo ahí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? ¿Cómo está eso? En el versículo 14 le dijeron, este es un profeta. Pero en el versículo 25, porque vieron que Jesús se retira de ellos, no, ellos estaban gozosos, la multitud estaba contenta, y ahora que ven que Jesús se va y los deja, ellos van al siguiente día y lo primero que dicen es, ahora ya no le dicen profeta, ¿cómo le dicen? Le dicen maestro, rabí. En otras palabras, se estaban decepcionando. Y entonces Jesús les hace una respuesta ahí. Versículo 26. Porque le dicen, ¿cuándo llegaste acá? En el versículo 25. Y en el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque veíste milagros, sino porque comisteis pan y os saciaste. O sea, tú me buscas no por las señales, me buscas porque te di de alimentar y viste el milagro y te acordaste del profeta de aquel tiempo. Y versículo 27. Y les dice Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Le está diciendo Jesús, trabajad no por la comida que, ¿qué? Que perece. Ellos no estaban entendiendo muchas cosas, la multitud. La gente lo que se acordaba nada más era lo que habían leído en el libro de Moisés. Y cuando Jesús les dice trabajar no por la comida que perece, ellos no entendían muy bien. Pero Jesús les estaba diciendo que la mayoría de la humanidad se dedica a trabajar. Ellos manejan una rutina diaria. El ser humano se ha enfrascado en vivir una rutina diaria. Trabaja, no por el futuro, sino por el presente. Sabe que tiene una necesidad diaria, sabe que tiene que pagar la renta, la luz, sabe que tiene que trabajar para comer y para todo lo demás, pero llega un momento de una vida de continuidad en la cual cada día se vuelve cotidiano, no tiene esperanza. Para ellos se les acaba todos sus sueños. Trabajan de una manera que creen que ya no hay otra cosa más que pueda darles esperanza. Así es la gente, por eso el Señor Jesús le dice, a ustedes no les interesa lo que yo vengo a ofrecerles. A ustedes lo que les interesa es la comida, porque barriga llena, corazón contento. A ustedes no les interesa lo que yo quiero darles. A ustedes lo único que les interesa es vivir el hoy, atender las necesidades de ahora, saber que tengo que tener el Netflix, saber que tengo que pagar la luz, saber que tengo que pagar la renta de esto, de aquello, y de esa manera no me importa todo lo demás. Y entonces fíjese lo que le dicen la multitud. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Wow, fíjense lo que les dicen ellos. ¿Saben a qué estaban acostumbrada la multitud y hoy en día igual? A que la única manera de agradar a Dios es que nosotros tenemos que hacer algo. Las religiones que hay en este mundo nos han enseñado muchas veces que para poder tener el agrado de Dios, tú tienes que portarte bien, tú tienes que hacer las cosas rectas y tú tienes que ir a peregrinarte por aquel lado y por aquel lado. Tú tienes que hacer algo externo, tienes que trabajar para ganarte el perdón, tienes que trabajar para que Dios se acuerde de ti, tienes que hacer las cosas bien primero para que Dios te perdone. Ese es la enseñanza que en aquel tiempo se enseñaba y se practicaba y hasta el día de hoy la gente piensa de esa manera. Por eso la multitud le dijo, bueno, tú, Señor Jesús, Maestro, nos estás diciendo que nosotros no debemos trabajar por la comida que perece, sino por la comida que da vida. Y entonces le dicen ellos, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y luego dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Saben que cuando nosotros nos llenamos de formas externas y ritos, no creemos que la salvación es un don gratuito. Se nos hace difícil creer. Se nos hace difícil creer que Dios nos perdona, así de sencillo. Por eso cuando estaba Jesús en la cruz había un ladrón a un lado y otro ladrón a otro lado, y muchos le dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Y el ladrón le dijo uno de ellos, arrepentido, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Si Jesús hubiera sido un religioso, le hubiera dicho, mira, primero tienes que guardar el sábado. Primero tienes que hacer esto.
primero tienes que ir a Talpa y vete a pie acá por Huastecomates. ¿Sí? Cuidado te vayas en moto, en carro, porque no vale. ¿Sí? Y como decía mi mamá, que es de México, te tienes que ir a Chalma de rodillas. El Señor Jesús no le dijo eso. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que poco después él iba a morir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Señor Jesús le dice aquí, en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y fíjense lo que dice la multitud. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Por qué dicen qué señal haces? ¿Por qué le preguntaron qué señal haces? Porque ellos traían el conocimiento de los libros que había escrito Moisés. Y entonces cuando ellos pensaron que él era el profeta del cual Moisés había hablado, ellos dijeron que necesitamos más señal. Porque Moisés le dio de comer a nuestros padres. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Y tú nomás nos diste de comer un día? Pero el Señor Jesús, la misión que tenía no era tan larga como la tuvo Moisés. La misión de Jesús era corta, era una misión de poder rescatar los corazones, conquistarlos, de poder establecer el reino de la gracia para después venir con el reino de la gloria. Y por eso le dicen qué señales hace. Versículo 31, nuestros padres comieron el maná, por eso le está diciendo ahí. En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el versículo 32, fíjense en esto. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y fíjense en el versículo 34 lo que dicen. Entonces le dijeron, Señor, danos de ese pan. Porque ayer comimos pan que traía el niño y comimos peces de los que traía el niño. Pero si tú dices que hay un pan mejor que el que le dieron a nuestros padres en la época de Moisés, si tú dices que es mejor el pan que tú ofreces, ¿dónde está ese pan? Porque no lo estamos viendo. Tú nomás nos estás diciendo que es mejor el pan que usted trae, que es el que descendió del cielo. Queremos de ese pan, dijeron ellos. Y el versículo 35 no contaban con lo que Jesús les iba a decir. Jesús les dijo, yo soy ese pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es el pan de vida? ¿Qué es el pan de vida? ¿A qué se refiere Jesús con pan de vida? Fíjense, cuando Dios creó los cielos y la tierra, tenemos que ir al principio para contestar esta pregunta. Hizo a Adán y Eva y los puso en el Edén. Dios creó todo perfectamente para ellos, la atmósfera, todo estaba perfectamente en armonía. Y le dijo a Adán y Eva, de todo árbol puedes comer, de todos los árboles frutales y de todo lo que hay ahí, semillas, tú puedes comer. Pero no puedes comer de este fruto que está en el medio. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás, le está diciendo. Si tú comes de ese fruto, vas a morir. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Comieron. Y la pregunta es, ¿murieron al instante? ¿Acaso Dios estaba diciendo una parábola o estaba diciendo algo figurado de que iban a morir?
Porque hay algunos líderes cristianos que dicen, no, es que no murió físicamente, sino fue muriendo espiritualmente poco a poco. Y ellos separan la carne, esta carne con el espíritu, y hacen que la dividen tanto que hoy en día la gente cree que el cuerpo está dividido en varias partes. Porque si está mal de la mente, ¿qué necesita? Un psicólogo. ¿Sí? Si está enfermo del cuerpo, ¿qué necesita? Un doctor. Y si está depresivo, si se siente mal espiritualmente, ¿qué necesita? Un pastor o un anciano de iglesia. Eso creen muchas religiones. Pero cuando el Señor Jesús estaba hablando y les dijo a los discípulos, a Adán y Eva, si comen de este árbol, ustedes van a morir, literalmente van a morir. Y Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido y no murieron. ¿Por qué no murieron? Yo no les voy a explicar estas palabras por mi propia cuenta. ¿Se acuerdan que ayer les dije que había una escritora y que no se pueden morir antes de leer? Les voy a recomendar 3 libros si quieren conocer todo esto que estamos leyendo. El número 1 es El deseado de todas las gentes. Número 2 es El camino a Cristo. Número 3 es este que se llama Fe y Obra. Está chiquito. Así es que antes de morirse no se pueden morir si no leen cuando menos uno. Y después ya ver qué pasa. En el libro de Fe y Obras, explicando lo que acabo de decir y saber qué es el pan de vida, en la página 19 dice de esta manera: en el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes del reino de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador y se hizo enteramente indigna de todas las bendiciones que Él le había favorecido. Fíjense lo que está diciendo esta escritora, que en el momento cuando la criatura de Dios se rehusó a obedecer a Dios o a las leyes de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno de Dios. Y por lo tanto, dice aquí, se hizo enteramente indigna de todas las bendiciones que Dios le había favorecido. En otras palabras, el Señor dijo, mira, yo te he puesto aquí en el huerto del Edén, todo este planeta, te doy las llaves, está nuevecito de paquete. No va a haber calor, las hojas no van a caer, siempre va a estar el planeta verde, hermoso, los animales van a comer pasto, todo va a estar en armonía, tú vas a subyugar y gobernar todo lo que se mueve, vas a tener grande bendición, siempre va a haber comida para ti, no vas a tener estrés, no vas a tener dolor, no vas a tener enfermedad, vas a vivir en armonía con todos y yo voy a platicar todos los días contigo. Pero desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, se volvieron desleales a Dios y enteramente indigna de todas las bendiciones que Él les había favorecido. Y fíjense aquí, porque todavía no llegamos por qué no murieron. Este era, dice aquí, la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho. Cuando el hombre se divorcia de Dios, no es Dios el que se divorció del hombre, es el hombre que utilizó su libre albedrío para poder experimentar cosas nuevas y entonces él come y entonces se divorcia de su Creador. Y entonces dice aquí, por su transgresión, se divorció de Dios.
entonces ya no tenía más derecho de una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Ojo, cuando Adán y Eva se divorciaron de Dios, ya no tenían derecho, dice aquí, a una bocanada de oxígeno, de aire, ni siquiera un rayo del sol o una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado, ¿quieren saber por qué? La razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que le otorgó el don de su amado Hijo para que el que sufriera la penalidad de la transgresión, Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad. En otras palabras, cuando iba a dar la sentencia a nuestro Padre Celestial, porque Él iba a cumplir la palabra, si Adán y Eva pecaban, iban a morir. En ese momento se pone en medio de Adán y Eva, se pone Jesús y le dice: Padre, no hagas tal daño. Yo voy a sufrir la penalidad de ellos. Yo voy a llevar la carga de ellos. Ten misericordia de ellos. Yo sé que les tienes, si ellos pecaron, ya no tienen derecho a nada, ni siquiera una partícula de comida, ni una migaja de pan, no tienen derecho a nada, ni siquiera a la bendición del viento, del aire, ni siquiera a la bendición del sol. Pero por mi vida, Padre, que voy a otorgarla por ellos, por favor, perdónalos. Ese fue el trato que Dios hizo para que la raza humana, nosotros, y Adán y Eva no fueran muertos al instante. ¿Qué es el pan de vida? El pan de vida es el que desciende del cielo para que haya bendición a todos los hombres. Tú y yo comemos ahorita y respiramos por el pan de vida que es Cristo Jesús. Hasta un taco de carne que te comes, todo lo que compras en mandado, lo que vistes, lo que es por la gracia divina, por el pan de vida. Seas cristiano o no, aquel que es indigno y el que no es digno, o el que es digno y el que no es indigno, como quieras llamarle, todos tienen derecho a la bendición de aquel que hizo el trato con su Padre de que estos que vivían en la tierra no fueran erradicados, porque la promesa del Padre era: si comían, tenían que morir. Así es que aquellas personas que dicen y que planean y que yo es mi vida, no es cierto, es por la gracia de Dios. El problema del ser humano es que le gusta, cree y a su manera entiende que así se tiene que vivir la vida, pero aún reciben migajas de Dios. Pero Dios no quiere darnos migajas. Dios mandó a su Hijo hecho carne, la palabra se hizo carne, y cuando la presencia de Cristo llegaba al hogar, siempre decía el Señor Jesús: ha llegado la salvación a este hogar. Porque el propósito de Dios no es venir a condenar a aquel que está perdido, sino a buscarlo y a salvarlo. Pero para que pudieran entender eso, el Señor Jesús se tuvo que manifestar y venir a esta tierra, porque la gente aún no entiende por qué respira. Se cree con derecho de que el aire le pertenece, se cree con derecho de que el sol le pertenece, se cree con derecho de que por el solo hecho de que se levanta es porque él hace ejercicio, porque hace yoga, porque es inteligente, porque tiene dinero, no sabiendo que cada día es un milagro. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos corresponder a esa bendita gracia que el Señor nos da? ¿Cómo es posible que seamos tan ingratos al saber que cada día es una gran bendición y es una victoria en Cristo Jesús? ¿Por qué rehusamos tanto? ¿Por qué argumentamos tanto en poder cuestionar lo que es la vida cristiana?
Y cuando nos invitan a tomar unas cervezas o a ir a donde sea, ni siquiera preguntamos. Oye, Alejandro, vengo por ti. ¿A dónde vas tú? Súbete, ándale, pues yo voy. Mujer, si te peleas conmigo, no hay problema. ¿Cómo es posible que vayamos a donde quiera sin saber? Y cuando el Señor Jesús te está llamando, resistimos, creyendo que eso no es bueno, cuando en realidad el propósito de Dios es venir a darte vida y vida en abundancia y no nomás esta vida. Porque esta vida nos han enseñado que nos gusta nomás vivir de migajas. El ser humano se acostumbra tanto al dolor que cuando se le quita el dolor se siente extraño. En una ocasión, un pastor que estaba predicando contó, esa vez yo estaba ahí, y dice que fue él a Miami y se subió con un doctor que tenía una clínica muy bonita allá en la ciudad de Miami. Iba en un carro último modelo, y no crean que nada más aquí en México hay gente que pide dinero en los semáforos. Allá, yo no conozco Estados Unidos, pero los que han ido me van a poder decir que también hay gente allá, sí o no, que está pidiendo dinero. Y entonces dice el pastor que iba de copiloto y el doctor iba manejando. Y en eso se acerca un hombre con una muleta así cargando, y el pantalón lo rompió hasta acá para que se le vieran sus llagas vivas. Y el hombre venía así, todavía así hacía la pierna, como cuando la mujer trae un vestido abierto y así para sacar la pierna, y para que la gente lo viera. Y todavía hacía como que le dolía bastante y así, y todavía decía, una limosnita, por favor. Y el pastor vio que el doctor ni siquiera volteó a verlo. Él estaba así en el volante, el doctor, y el pastor en su mente dijo, ¿cómo es posible que este doctor sea inhumano? Y entonces terminó el semáforo, se fue, y no dijo nada el pastor. Pero dice el pastor que conforme iba manejando, el doctor le dijo, ya sé lo que está pensando. Déjeme contarle antes. La primera vez que yo vi a ese hombre, me paré, me estacioné. Y él se acercó y me dijo, y le dije, ven, súbete. Y él dijo, ¿a dónde me llevas? Y el doctor le dijo, te llevo a mi clínica. Te voy a curar esa pierna y voy a trabajar en ti hasta que se recupere. Y él dijo, y le dijo el hombre, no, ¿usted quiere quitarme mi trabajo? ¿Cómo voy a comer? Después de que me cure, ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada. Aprendí ya a dar lástima, esa es mi forma de trabajar. Si me va a ayudar, deme dinero, y si no, por favor, retírese, porque estoy perdiendo dinero aquí platicando con usted. Y entonces le dice el doctor, ¿cómo ve? Por eso es que yo ya no volteo. Tristemente, el ser humano hoy en día le gusta vivir de las migajas, le gusta vivir con dolor, le gusta vivir sufriendo. Y cuando Cristo viene y se ofrece a la multitud y les dice, trabajen no por la comida, que después van a tener hambre, sino trabajen para comer el pan que yo les voy a dar, y el pan que yo les doy sacia. Pero, ¿qué dicen? Muchas veces dice aquí, la gente se conforma ¿con qué? Con migajas. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos tener un corazón agradecido, un corazón que podamos siempre ir a los pies de Él. Entender y conocer a Jesús es lo más fácil en este mundo. Pero la filosofía griega, la teología cristiana, la homilética y muchas otras más nos la han puesto tan difícil que a veces lo creemos inalcanzable. Y fíjense lo que dijo aquí, dijeron estos hombres. San Juan, voy terminando. San Juan capítulo 6. Y fíjense lo que dice Jesús más bien. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? Aún Jesús mostrándose el regalo más hermoso que Dios tiene.
a Cristo Jesús. Por gracia iba a ser. Un regalo, un don gratuito, aún así, ¿qué pasó? Se resistieron. Por eso en esta noche, el Señor te está llamando. El Señor no está pidiendo ningún requisito. Él sabe tu condición y la mía. Él sabe cuántas veces has sufrido. Porque déjame decirte que muchas veces creemos que nosotros vamos al encuentro con Cristo. Pero antes de llegar con Cristo, Él ya sabe todo de ti y de mí. Él ya sabe cuántas veces has sufrido, cuántas veces has luchado, cuántas veces has tenido que esforzarte y te cansas, cuántas veces has querido conocerlo y fallas. Pero lo único que Dios quiere es venir a mí, que todos los que estén, que cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y antes de terminar, yo no sé cómo te sientes en estos temas que estamos teniendo. Pero déjame decirte que yo me siento el más indigno por tanto amor que Dios nos da. Yo me siento el más indigno porque a pesar de que quiero hacer su voluntad, cuando lo hago por mis fuerzas, muchas veces llegan las tinieblas en mi vida, porque muchas veces quiero depender de mí. Y por eso es que no puede haber ni un solo día sin que tú te levantes en las mañanas y pongas tu vida en las manos de Dios. No puede haber un solo día que no estés lleno de gozo y gratitud por la comida, por la vida, por el cuerpo sano, por los hijos, porque Dios te está dando una oportunidad diferente. Ya no que comas migajas, sino que comas el pan completo. En esta noche no quiero terminar. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Cristo, que quiera decirle: Señor, aquí estoy. Soy imperfecto, imperfecta. Muchas veces he querido buscarte, pero me da miedo, no sé cómo acercarme, porque quiero primero cambiar mi vida para poder acercarme. Sé que existes, sé que te he escuchado muchas veces, pero no sé cómo llegarte, porque las religiones y las cosas que he aprendido en la sociedad es que primero tienes que ser bueno, primero tienes que dejar esto, primero tienes que dejar aquello, y como yo no he dejado nada de eso, o muchas cosas que me impiden, me siento indigno o indigna. Si tú deseas en esta noche, por gratitud, y tomar la decisión de nacer de nuevo con Cristo, aquellos que no han nacido, yo te invito a que tomes esa decisión. Dios te está llamando. Tú y yo no sabemos el mañana. No sabemos el mañana, no sabemos lo que va a pasar mañana, ni pasado. A veces soñamos y planeamos para la semana que entra qué va a pasar. Pero si tú oyes su corazón, en tu corazón la voz de Dios, no la endurezcas más, porque el Señor quiere poner en ti agua de vida limpia y un corazón nuevo para poder que de esa manera tú ya no estés enemistado contra Dios, sino poner un espíritu limpio en la cual Él nos va enseñando cada día a crecer en la gracia, en la voluntad y sobre todo en el camino que Dios quiere que andemos. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees? Pues yo te invito, si te animas, a que te pongas de pie, que tomes esa decisión. Si tú quieres y tú lo deseas, ponte de pie en esta noche. Si tú quieres y lo deseas, probablemente no sea ahorita, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, no dilates más esa decisión. Este sábado, si te animas, puedes hacerlo. El Señor quiere caminar contigo. No seamos como esa multitud, sino que tomemos la decisión de hoy, porque el Señor cada día dice que cada día tiene su afán. Si te animas y es tu voluntad y en esta noche tú estás luchando y no puedes, sé que sí puedes, que no puedes, y estás como que sí o como que no, ponte en las manos de Dios. El llamado de aquí en adelante hasta el fin de semana va a estar haciéndolo el Señor para contigo. Y créemelo que no te va a dejar,
porque Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Ahora quiero hacer un segundo llamado. Para todos aquellos mis hermanos que muchas veces han pensado que Dios no la escucha, que muchas veces piensan por la vida que les pasa y las situaciones que enfrentan en su diario vivir, piensan que muchas veces Dios no está con ellos, o que muchas veces se sienten indignos porque han fallado. Dice la palabra de Dios, 7 justos cae que, 7 veces cae que el justo, y 7 veces que lo levanto. Si tú deseas en esta hora ponerte de pie y decirle al Señor, Señor, renueva mi corazón, yo te invito a que lo hagas y vamos a orar. ¿Cómo ves? Vamos a inclinar el rostro y si lo quieres hacer, te pones de pie y vamos a orar. Amante Padre, en esta hora, nuevamente hemos hablado y lo hemos conocido a través de su palabra. Hemos escuchado su voz, Padre. Hemos visto cuánto nos ama, aún con todos nuestros defectos, nuestra rebeldía, nuestra incomprensión. Muchas veces no entendemos cómo trabaja, aún con todo y eso. Vemos a través de la historia cuánto se preocupa por cada uno de sus hijos. Y le damos gracias, Padre. No tenemos con qué pagar tanta bendición, tanto amor, tanta misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Por eso en esta hora lo único que podemos hacer en base a todo eso, como agradecimiento, decirle gracias, Padre, por todo lo que nos da. Gracias, Padre, por ser tan amoroso. Y gracias, Padre, porque cada momento que respiramos es por su misericordia y por su gracia. Padre, queremos comer nuevamente de ese pan de vida. Sabemos que ahorita tenemos que ejercer nuestra fe, porque no lo vemos como lo vieron en aquel tiempo, en el pasado. Pero aún con todo y eso, las promesas se cumplen, porque nuestro Señor Jesucristo dice, bendito aquel que vio y creyó, pero más bendito es aquel que sin ver, ejerciendo su fe, cree, y todas las promesas las ve cumplidas en cada uno de sus vidas. Gracias por este momento, Padre. Gracias porque a pesar de todo lo que sucede en el mundo, usted siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus benditas manos. Y Padre, de una manera especial, le suplico, por favor, de una manera urgente. Aquí hay hijos suyos e hijas suyas que no han entregado su corazón a usted, pero que sé que el Espíritu Santo los está llamando. Por favor, Padre, permita que ellos y ellas puedan tomar una decisión de vida para vida eterna. Que el Espíritu Santo siga trabajando para que lo más pronto que puedan tomar la decisión de nacer de nuevo, de poder dejar esa enemistad que tienen con usted y poder vivir en el Espíritu y trabajar para honra y gloria de su nombre por aquellos que también no le conocen y traerlos a los caminos que usted ha puesto en esta tierra. Pues todo lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.